Son ya las 23 horas del día 16 de abril de 2019 y seguimos, como siempre, compartiendo con ustedes el pensamiento político del general Perón, tratando de seguir el camino iniciado por la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de doctrina peronista. Y antes que nada, muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de la República Argentina y de la Patria Grande. Vamos a seguir hablando entonces de la doctrina peronista o justicialismo, que hoy vamos a ver por qué yo permanentemente me refiero a ella como una revolución en paz. Vamos a ver claramente a qué me refiero cuando digo, cuando dijo Perón el 1 de mayo de 1974, venimos haciendo una revolución en paz. Porque además la doctrina peronista o justicialismo, en mi humilde opinión, es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial y un modelo ejemplar para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria argentina y colaborar con la liberación latinoamericana. Y ya hemos trabajado o compartido 10 encuentros sobre la doctrina peronista y estábamos tratando de, ¿cómo puedo decirlo?, de ayudar a la comprensión de la definición de doctrina peronista, o sea, estamos hablando de la definición de doctrina peronista y su significado. Y por lo tanto, nos referimos a que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. A través de la justicia social, la independencia económica que vamos a ver hoy en su segunda parte, la independencia económica y la soberanía política, tratando siempre de armonizar los valores materiales con los valores espirituales. Y vamos a empezar enseguida refiriéndonos a la independencia económica. Y los otros días, un libro del doctor Antonio Rodolfo Lloveras, titulado La Doctrina Nacional Justicialista, yo saqué un párrafo que dice así: ¿qué es la independencia económica? Trataremos de explicarlo concisamente recurriendo a la fuente más autorizada. La independencia económica, dice el general Perón, supone 3 cosas necesarias. Primero, la independencia espiritual y cultural. Segundo, la independencia respecto al dominio y disposición de nuestros bienes y recursos. Y tercero, la independencia tecnológica y científica. Y los otros días, en el primer encuentro referido a la independencia económica, compartimos con ustedes lo que decía el doctor Lloveras referido a la independencia espiritual y cultural que deberíamos tener para preparar la independencia económica, para tener el espíritu y la cultura correspondiente para que podamos tener la actitud que necesitamos para realizar la independencia económica como la realizó Perón. Pero en este caso vamos a hablar de la independencia respecto al dominio y disposición de nuestros bienes y recursos, que es lo verdaderamente revolucionario del peronismo. Y lo vamos a ver explicado por el mismo Perón. Pero antes vamos a ver qué nos decía el doctor Lloveras sobre esto. Pero afirmada la independencia espiritual y cultural, la independencia económica supone que el pueblo argentino
representado por el Estado y el gobierno democrático, es el único dueño real y legítimo de los bienes y recursos naturales que existen en el territorio nacional. Repito, el pueblo argentino es el único dueño real y legítimo de los bienes y recursos naturales que existen en el territorio nacional. Y tiene y mantiene la autodeterminación necesaria para cuidarlos y disponer de ellos, excluyendo toda injerencia de poderes extraños y ajenos a nuestra entidad e intereses nacionales, particularmente del poder financiero y económico de las potencias imperialistas que dominan el escenario mundial, que es el mayor peligro que nos acecha. Es decir, que el pueblo argentino es el dueño exclusivo del territorio nacional sobre el que tiene plena soberanía, sin perjuicio del reconocimiento de la propiedad privada, de acuerdo a lo prescrito por la Constitución y la ley. De los recursos naturales y de los medios e instrumentos económicos y de producción por medio de los cuales se aprovechan y se potencian esos recursos para hacerlos servir al bien de todos, incluido el trabajo de sus habitantes y la riqueza generada por ese trabajo común. Repito, el pueblo argentino es el dueño exclusivo del territorio nacional sobre el que tiene plena soberanía, y de los recursos naturales, o sea, es dueño del territorio nacional, de los recursos naturales y de los medios e instrumentos económicos y de producción por medio de los cuales se aprovechan y se potencian esos recursos para hacerlos servir al bienestar de todos, incluido el trabajo de sus habitantes y la riqueza generada por ese trabajo común, y que no se encuentra limitado ni condicionado por ningún poder externo para dictar respecto a su propia economía, territorio y recursos las decisiones políticas que convengan al interés superior de la nación y al bienestar de sus habitantes. O sea que el Fondo Monetario Internacional, las corporaciones internacionales no tendrían nada que hacer en las decisiones económicas de nuestro país, según el criterio del peronismo. Por otro lado, la independencia tecnológica y científica que nos propone General Perón, el doctor Llovera lo explicaba de la siguiente manera. La independencia económica también significa, en la época en que estamos viviendo, alcanzar la independencia tecnológica y científica. Porque como advirtió Perón en su mensaje al Congreso el 1 de mayo de 1974, en lo científico tecnológico se reconoce el núcleo del problema de la liberación. Si lo sabremos ahora. Ya que sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace también imposible. Lo que se explica por el hecho de que actualmente la dependencia económica no es solo el sometimiento al poder financiero transnacional, sino también, y de un modo igualmente opresivo, a la dependencia tecnológica y científica. A la dependencia tecnológica y científica. De nada nos vale tener las materias primas y los recursos naturales si no tenemos el desarrollo científico y tecnológico necesario para ponerlos a nuestra disposición y transformarlos de una manera eficiente y económica en productos industriales con valor agregado que nos ponga a resguardo del oneroso tutelaje de los países que dominan el mundo. Independencia tecnológica y científica. La situación de dependencia en la que sobre este aspecto fundamental del progreso cultural y tecnológico aún nos encontramos, nos muestra que tenemos todavía una larga lucha por delante para recuperar plenamente y consolidar definitivamente nuestra independencia económica. Y yo trato de transmitir estos conceptos a la mayor cantidad de compañeras y compañeros
ciudadanas y ciudadanos posibles, porque nadie quiere ni valora lo que no conoce, ¿eh? Y esto de que el peronismo es revolucionario, como vamos a ver enseguida, está en la mente de muy pocas personas, incluidos muchos peronistas, ¿eh? Vamos a ver entonces la independencia económica expresada en el libro El Movimiento Peronista, que es ni más ni menos que el pensamiento político del general Perón, expresado fundamentalmente en los discursos ante la Asamblea Legislativa desde 1946 a 1952 y que se recogió en un libro llamado Los mensajes de Perón. Y ahí dice Perón: prometí la independencia económica. En su realización estriba el orgullo de mi gobierno. Realización de la independencia económica. La historia dirá lo demás. Sobre todo dirá si el mérito fue de los que vendieron el patrimonio de los argentinos o de los que lo reintegraron a la patria. Y escuchen, hemos nacionalizado el Banco Central, los seguros y los reaseguros. Repito, hemos nacionalizado el Banco Central, los seguros y los reaseguros, sin tirar un solo tiro, Hemos comprado los servicios públicos de gas, energías, transportes, servicios de aguas corrientes y salubridad. Seguimos. Hemos comprado los puertos y elevadores. Hemos comprado los puertos y elevadores. Hemos nacionalizado la comercialización de la producción argentina. Hemos pagado la deuda exterior que costaba 2,5 millones de pesos por día a los argentinos y que ahora este gobierno cipayo y vende patria creo que nos ha enterrado con una deuda externa de 100 y pico de millones de dólares. Perón dice, hemos pagado la deuda exterior que venía desde Rivadavia. Hemos creado una flota mercante que figura entre las primeras del mundo. Hemos creado una flota aérea nacional y ahora internacional, Aerolíneas Argentinas. Hemos comprado los ferrocarriles y sus 17.000 propiedades anexas. 17.000. Hemos reequipado nuestra industria, nuestros transportes y nuestros puertos. Entre otras cosas. La organización de la riqueza, la reactivación de la economía y la conformación orgánica de las fuerzas económicas permitirán que gobierno, trabajo y capital puedan formar la trilogía del bienestar mediante la armoniosa convivencia de sus factores componentes. Armoniosa convivencia, habla Perón, Gobierno centralizado para concebir unitariamente. Estado descentralizado para ejecutar independientemente. Y pueblo libremente organizado para trabajar y producir en amplia iniciativa y esfuerzo. Tal es, en grandes líneas, la comunidad organizada que propugna el justicialismo y los objetivos inmediatos a alcanzar en el segundo plan quinquenal, nos decía el general Perón, creo que en el año 1952. Las realidades económicas alcanzadas se reflejan en la definitiva consolidación de la independencia económica nacional y en la precisa sustitución de la economía capitalista por la economía social. Repito, las realidades económicas alcanzadas se reflejan en la definitiva consolidación de la independencia económica nacional y en la precisa sustitución de la economía capitalista por la economía social. La economía social y la independencia económica son
una en orden interno y otra en el orden internacional, nuestras dos grandes y fundamentales objetivos económicos. Repito, la independencia económica en el orden interno, perdón, la economía social en el orden interno y la independencia económica en el orden externo son nuestros dos grandes y fundamentales objetivos económicos. Realizar la economía social en nuestra tierra importaba quebrar el imperio egoísta del capitalismo entre nosotros. Repito, realizar la economía social en nuestra tierra importaba quebrar el imperio egoísta del capitalismo entre nosotros y suprimir la explotación del hombre y la mujer por el capital individual, levantando en su lugar la dignidad justicialista del trabajo y del trabajador y de la trabajadora. Realizar la independencia económica significaba romper las cadenas de los imperialismos capitalistas. Si eso no es revolución, díganme lo que es. Y de los capitalismos internacionales, suprimiendo así el nombre de la República Argentina de la lista negra de las naciones explotadas para incorporarla al mundo de los pueblos libres. Y que hoy estos cipayos y vendepatria otra vez la han colocado en la lista negra de las naciones y pueblos explotados. Que muy pronto, si Dios quiere, y todos y todas ponemos lo que nos corresponde a cada uno, seguramente este año, como dice Máximo, se van a ir. Se van a ir o los vamos a ir. Con los votos los vamos a sacar. Las realidades económicas que hoy podemos ofrecer a la consideración del pueblo se agrupan en estos dos grandes capítulos de nuestra acción, que son la independencia económica y la economía social. Independencia económica en lo exterior y la economía social en lo interior. Nuestra independencia económica es una realidad incontrastable, decía el general Perón, después de haberla logrado. Después de haberla logrado. Lo que el movimiento peronista ha hecho es suprimir las causas generales de la miseria y del dolor que azotaban al pueblo y ha creado las condiciones generales de su felicidad. Y lo repito, compañeras y compañeros, sin tirar un solo tiro. Una revolución en paz, como ha sido, es y seguirá siendo el peronismo. Revolución en paz, como la que hizo Perón y la que hicieron también Néstor y Cristina, aunque de una forma distinta desde ya, como será distinta la que hagamos después del 10 de diciembre, seguramente. Porque en esto también debemos ser sinceros y realistas. Los gobiernos solamente pueden crear las condiciones necesarias para la felicidad de los pueblos, o deberían crear. Deberían crear las condiciones necesarias para la felicidad de los pueblos. Pero los pueblos, como los hombres y las mujeres, son los únicos artífices de su propia felicidad. Una verdad grande como una casa o como nuestro país, ¿no? El nuestro es un magnífico ejemplo. Muchas veces he dicho ya, y en todos los tonos de mi voz, que ninguna nación puede proclamarse políticamente soberana mientras no realice hasta los últimos extremos su independencia económica. Repito por su importancia, compañeras y compañeros. Muchas veces he dicho ya, dice el general Perón, y en todos los tonos de mi voz, que ninguna nación puede proclamarse políticamente soberana mientras no realice hasta los últimos extremos su independencia económica. Por eso nuestro país hoy está políticamente sometido al imperialismo de turno y a las corporaciones internacionales, porque decidieron realizar la dependencia económica más
más cipaya y más vendepatria que uno haya podido conocer o imaginar. Esto es para nosotros una enseñanza de nuestra historia. Así es una enseñanza de nuestra historia. Y vamos a ver ahora la independencia económica en el pensamiento vivo de Perón. La revista Mundo Peronista, que salió desde el 15 de julio, creo, de 1951 hasta septiembre de 1955, o sea, 93 ejemplares, traía siempre lo que dice acá, el pensamiento vivo de Perón en distintos aspectos, como en este caso la independencia económica y en muchísimos otros aspectos, recogiendo distintos textos de Perón sobre un tema específico, la libertad, la soberanía política, la independencia económica. En este caso es sobre la independencia económica y nos va a clarificar un poco más, si es que necesitamos, en qué debería consistir nuestra independencia económica. El mandato de la historia. Seguimos, lo dijo el 8 de julio del 47, cuando proclamó seguramente la independencia económica en Tucumán. Seguimos el mandato de nuestra historia. Desde Mendoza, San Martín apuró la declaración de la independencia, convocó a sus propios diputados y los mandó a Tucumán. Y nosotros, que hemos de seguir la línea inquebrantable del sentido y del sentimiento sanmartiniano, llegamos hasta Tucumán para ir a la misma casa, rememorar el mismo clima y comprometer el mismo juramento y decidirnos a morir, si es preciso, para obtener esa independencia económica. Y aquí, compañeras y compañeros, es muy, muy importante que analicemos esta frase del general Perón. Comprometer el mismo juramento y decidirnos a morir si es preciso para obtener esa independencia económica. Y en un texto de 1946, donde él se decide por su patria y por su pueblo, hace referencia a esto. O si quiero ser, tengo que, cuando habla del ser o no ser de Shakespeare, y dice, si sigo lo que me proponen de afuera, tengo que dejar de ser. Y si no sigo lo que me proponen de afuera, tengo que soportar virilmente las injurias, las infamias de los enemigos de la nación de adentro y de afuera. Incluso estar decididos a morir, como le ha pasado a él, le ha pasado a Néstor, le ha pasado a Evita, le ha pasado a Néstor y ahora a Cristina, con una persecución feroz de los enemigos de adentro y de afuera. Por haber logrado, miren a Vudú lo que le ha pasado, por haber propuesto recuperar los bienes de las AFJP para el conjunto del pueblo. Y sigue el general Perón. Así como en 1816 los productores de la independencia no se amedrentaron ni debilitaron la fuerza de su carácter para hacer frente a ejércitos de soldados aguerridos, tampoco hemos de amedrentarnos ni ver mellada nuestra voluntad y nuestro carácter por los actuales ejércitos externos e internos de calumnias y de infamias que quieren hacernos ceder en nuestra voluntad férrea que hemos puesto en la empresa de conseguir a costa de cualquier sacrificio nuestra independencia económica. Nunca ha sido gratis en la República Argentina trabajar, como dice Cristina, por la independencia económica. Por la dignidad de la familia argentina. El mismo mes, el 30 del mismo mes de julio de 1947, seguramente en Tucumán.
Nada se puede hacer sin haber conseguido antes esa independencia económica, sin saber que todo lo que los argentinos produzcamos ha de volver a los mismos argentinos para aumentar sus comodidades, su felicidad y su dignidad dentro de la familia argentina. Y esto no es ni más ni menos que una descripción exacta de lo que Perón entiende por la grandeza de la nación. Para que se dé la grandeza de la nación, nada se puede hacer sin haber conseguido antes esa independencia económica, sin saber que todo lo que los argentinos produzcamos ha de volver a los mismos argentinos para que aumenten sus comodidades, sus trenes, sus medios de comunicación, sus carreteras, sus satélites, su felicidad y su dignidad dentro de la familia argentina. La independencia y las deudas. Miren ustedes la diferencia con los que hoy nos gobiernan. No podíamos tratar de ser independientes estando sometidos por empréstitos que representan un drenaje material del que resulta un drenaje moral y espiritual, porque quien tiene una deuda de esa naturaleza y dice que gobierna al país se equivoca. Como se equivocan los que hoy nos gobiernan. Gobierna el que presta el dinero, como hoy lo hace el Fondo Monetario Internacional. Qué sabiduría la de este hombre, Dios santo. La independencia y el trabajo. Y vamos con esto entendiendo de por qué Perón puso a la independencia económica en la cúspide de nuestras preocupaciones y de nuestros anhelos al incluirla en la definición de doctrina peronista o justicialismo. Tenemos con qué vivir honradamente trabajando y produciendo nuestra propia riqueza. Los desequilibrios internacionales de la economía mundial no pueden tener la influencia de antes. Objetivos de la independencia económica. Si la Argentina quiere cumplir el objetivo de que sus hombres y mujeres trabajen y vivan mejor, lo primero que debe realizar es la independencia económica. Repito, lo primero que debe realizar es la independencia económica. Es decir, vivir, trabajar y producir primero para sí y después para los demás. Qué claro, ¿no? La reforma económica. El principal objetivo de esta reforma económica ha sido la de llevar al país a la independencia. ¿Cómo se ha cumplido esa finalidad? Simplemente cubriendo dos etapas que se han ido cumpliendo paulatinamente y casi al mismo tiempo. Primero, reconquistar todos los valores que habían sido enajenados al extranjero, o sea, ferrocarriles, teléfono, gas, usina, etcétera, etcétera, etcétera. Y si encuentran alguna decisión más revolucionaria que esta, por favor, yo la quiero escuchar. Reconquistar todos los valores que habían sido enajenados al extranjero o por el extranjero. Segundo, repatriar la deuda que teníamos en el exterior, por la que nos sacaban sumas fabulosas de dinero en concepto de intereses y por las que la República llegó a pagar hasta 2 millones de pesos por día que salían de nuestros bolsillos. Si el general se levantara ahora, se cae de nuevo. En aquel pagaban 2 millones de pesos por día, hoy debemos pagar 2 millones de dólares por día. La independencia económica y la economía social. La independencia económica y la economía social. Debemos consolidar nuestra independencia económica como base fundamental de la economía social y de la independencia política, resguardando la heredad y sus riquezas de la voracidad del capitalismo internacional
y de los trust y mafias, yo agrego las mafias que nos gobiernan hoy, sin bandera, que actúan negativamente. Que esto parece escrito para nosotros aquí y ahora, repito. Debemos consolidar nuestra independencia económica como base fundamental de la economía social y de la independencia política, resguardando la heredad y sus riquezas de la voracidad del capitalismo internacional y de los trusts sin bandera que actúan negativamente como lo hacen hoy en nuestro querido país. El objetivo de la nacionalidad. Si en nuestros corazones no ponemos como objetivo de la nacionalidad el de obtener la independencia económica, sacrificándonos en todo sentido personal para anteponer el de la comunidad argentina, y si no luchamos día y noche para obtenerla, resultará una tarea muy difícil de realizar y más difícil aún de consolidar, porque casi la habíamos logrado o estábamos en camino de lograrla con Néstor y Cristina, y hoy estamos enterrados de nuevo, no la hemos podido consolidar. Décima idea de Perón sobre la independencia económica. Las bases de las conquistas sociales y políticas. Si bien a los guerreros que nos dieron la independencia política les corresponde la gloria de haber muerto y de haber luchado por esa independencia, reconozco en esta generación de argentinos que le ayudó a Perón a realizarla, que representamos todos nosotros la grandeza de haber luchado en el trabajo ennoblecido la nación para conquistar la independencia económica, base de todas nuestras conquistas sociales y políticas. En otra parte, he leído que Perón tenía como primer objetivo y como fundamental objetivo la justicia social. Pero cuando vio que no se puede realizar la justicia social si no se tiene con qué, instrumentó la independencia económica, y con la independencia económica consiguió la justicia social y al mismo tiempo la soberanía política. Son tres cosas que están absolutamente intrincadas entre sí y que todas dependen una de la otra. La economía y las comunicaciones. Con una flota mercante argentina, con el dominio de los ferrocarriles, con el manejo de los seguros y reaseguros, con la ingente flota de transportes terrestres que hemos creado y puesto en manos de los hombres y las mujeres de nuestra tierra, con los puertos y elevadores argentinos, ya podemos darnos el lujo de fijar los precios que hemos fijado a la producción de cereales y con la anterioridad con que hemos establecido. En los precios los ponía el gobierno argentino y con la anterioridad establecida por el mismo gobierno. No dependía de Chicago ni de ningún centro extranjero. Qué importante esto, lo repito por su importancia. Con una flota mercante argentina, con la que llevaban los productos nuestros. Con el dominio de los ferrocarriles que traían nuestros productos a los puertos. Con el manejo de los seguros y reaseguros para poder realizar estas operaciones. Con la ingente flota de transportes terrestres que hemos creado para llevar nuestros productos desde sus lugares de producción hasta los puertos o hasta los centros de consumo. Y puesto en manos de los hombres y mujeres de nuestra tierra, con los puertos y elevadores argentinos que hemos construido, ya podemos darnos el lujo de fijar los precios que hemos fijado a la producción de cereales y con la anterioridad con que hemos establecido.
la heredad física y la independencia económica. Poseíamos la heredad física de proporciones inmensas, se está refiriendo evidentemente a nuestra tierra, y a fuerza de ir empequeñeciendo la conducta y en consecuencia el alma, nos defendíamos nosotros mismos como una pequeña potencia. Habíamos tenido una capacidad tal como para libertarnos políticamente a nosotros mismos y para libertar a nuestros hermanos. Sin embargo, de renuncia en renuncia, casi terminamos mendigando la libertad económica ante los poderosos de la tierra. Qué verdad más grande, ¿no? Un gran comienzo. Esto lo expresó en 1950. Para nosotros, el gran acontecimiento de la independencia proclamada en Tucumán, que después vamos a compartir con ustedes, no debe ser solamente un solemne episodio. Es, en cambio, un gran comienzo, el comienzo de una etapa cuyo término es el ideal de un pueblo constituyendo la unidad nacional, socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano, constituyendo la unidad nacional. Así expresamos nuestro concepto de la fecha que celebramos y al mismo tiempo nuestro exacto sentido de la historia. Lo dijo el 5 de julio de 1950, seguramente frente a los militares en la cena de camaradería que solía tener lugar en esa fecha. La independencia y el patrón oro. En lo financiero, y me acuerdo que estos cipayos y vendepatria le entregaron nuestro oro a Inglaterra, Dios santo. La independencia y el patrón oro. En lo financiero hemos abandonado el patrón oro que no nos interesa en la economía social. Él rige exclusivamente en la economía capitalista. Pero para poner de acuerdo a nuestras finanzas con nuestra reforma económica no tenemos por qué someternos a la reserva oro o a la garantía oro de la moneda, nuestra garantía. La moneda nuestra es nuestra garantía, nuestro país, nuestra producción, etc. La independencia y la dignidad tan cara al general Perón. El problema económico para nosotros era una realidad, un problema de dignidad nacional, de independencia y de soberanía. Otro concepto, la independencia y los intereses extranjeros. Todo eso era lo que antes no nos dejaban hacer, pero que ahora podemos hacerlo debido a dos cosas. Primero, porque entre nuestra gente no hay quien se venda los intereses extranjeros por ningún precio. Ay, Dios santo. Y segundo, porque ahora podemos hacer valer nuestras cosas porque tratamos de potencia a potencia y no de colonia a metrópoli, como antes y como ahora, mi general. 2019, abril 16. Merced a estas dos circunstancias es que nosotros podemos hacer estas transacciones y estos negocios, lo decía en 1948. La independencia y el colonialismo que estamos sufriendo hoy. Desgraciadamente, mientras luchamos entre 1810 y 1828 por conquistar nuestra independencia política, perdíamos nuestra independencia económica, siendo colonizados por otras naciones que por más de 100 años han sacado beneficios de esta situación. Evidentemente se estaba refiriendo al imperio inglés que nos esquilmó durante 100 años y lo sigue haciendo. La independencia no se discute, dice el general don Juan Domingo Perón. Estas cuestiones de independencia no se discuten, sino que se defienden. No se arregla nada de esto con palabras, sino con hechos.
estén seguros de que San Martín y todos los demás patricios que lucharon por la independencia política poco la hubieran obtenido si se hubieran dedicado a conversar. Compañeras y compañeros, creo que huelgan todas las palabras. La economía y el imperialismo, que para algunos no existe, para el Perón y para los peronistas sí existen el o los imperialismos. Éramos los creadores de una inconmensurable fortuna económica, pero habíamos fabricado con nuestra lamentable inteligencia la legislación que colocaba el manejo de la economía y de las finanzas en las manos sin patria del imperialismo internacional, como desgraciadamente sucede ahora nuevamente. La economía nacional y los consorcios extranjeros. No hay nada nuevo bajo el sol, compañeras y compañeros. Pero nos está describiendo minuciosamente la realidad de hoy. Era una organización tan maravillosa que vivíamos permanentemente con un estándar limitado en toda la población, como hoy, compañeras y compañeros. Porque el remanente era sistemáticamente llevado al exterior por los grandes consorcios financieros internacionales. Exactamente igual que hoy, exactamente igual que hoy. Y con esto vamos a concluir compartiendo con ustedes el acta de la Declaración de la Independencia Económica en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1947, considerando que hemos vertido ya innumerables ideas de General Perón que nos pueden dar una visión clarísima de lo que debería ser nuestra independencia económica, que es la base de nuestra revolución en paz, es la base de la justicia social y es la base de la independencia económica que deberíamos realizar para lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. El 9 de julio de 1947 tuvo lugar en la ciudad argentina de San Miguel de Tucumán la declaración de la independencia económica por parte del gobierno del general Perón. Es el mismo lugar en el que, en idéntica fecha, pero en 1816, fuera declarada la independencia política por los patriotas argentinos de aquel entonces. Con la presencia en pleno del gobierno nacional, autoridades provinciales y legisladores nacionales y provinciales, se realizó este decisivo y significativo acto de la revolución en paz peronista. De la revolución en paz peronista. En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 9 días del mes de julio de 1947, en celebración del 131º aniversario de la Declaración de la Independencia Política sancionada por el Congreso de las Provincias Unidas, reunido en 1816, se reúnen en acto solemne los representantes de la nación, en sus fuerzas gubernativas y en sus fuerzas populares y trabajadoras, para reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, control y dominio bajo las formas de hegemonías económicas condenables y de las que en el país pudieran estar a ellos vinculados. A tal fin, los firmantes, en representación del pueblo de la nación, comprometen las energías de su patriotismo y la pureza de sus intenciones en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos de una verdadera política para que en el comercio internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización los productos de trabajo argentino
y quede de tal modo garantizada para la República la suerte económica de su presente y de su porvenir. Así lo entienden y así lo quieren, a fin de que el pueblo que los produce y elabora y los pueblos de la tierra que los consumen puedan encontrar un nivel de prosperidad y bienestar más alto que los alcanzados en ninguna época anterior y superiores a los que puedan anotarse en el presente. Por ello, reafirman la voluntad de ser económicamente libres, como hace 130 años proclamaron ser políticamente independientes. Las fuerzas de la producción e industrialización tienen ahora una amplitud y alcance no conocidos y pueden ser superadas por la acción y trabajo del pueblo de la República. El intercambio y la distribución suman cifras que demuestran que el comercio y la industria se expanden conjuntamente con aquellos. La cooperación que contribuye a fijar de manera permanente las posibilidades humanas será activada hasta alcanzar el completo desenvolvimiento que demandan las nuevas concepciones del comercio y empleo mundiales de las energías. A su término, una vez leída esta declaración y preguntado si querían que las provincias y territorios de la República Argentina tuviesen una economía recuperada y libre del capitalismo foráneo y de las hegemonías económicas mundiales o de las naciones comprometidas con aquellas, aclamaron y reiteraron su unánime y espontáneo, así como decidido voto por la independencia económica del país, fijando por su determinación el siguiente preámbulo. Nos, los representantes del pueblo y del gobierno de la República Argentina, reunidos en congreso abierto a la voluntad nacional, invocando la divina providencia, declaramos solemnemente a la faz de la tierra la justicia en que fundan su decisión los pueblos y gobiernos de las provincias y territorios argentinos de romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavado en el país y recuperar los derechos y gobierno propio y las fuentes económicas nacionales. La nación alcanza su libertad económica para quedar en consecuencia de hecho y de derecho con el amplio y pleno poder de darse las formas que exijan la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana. Así lo declaran y ratifican ante el pueblo y gobierno de la nación, el gobierno y pueblo aquí representados, comprometiéndose uno y otro al cumplimiento y sostén de esta su voluntad bajo el seguro y garantía de sus vidas y honor. De sus vidas y honor. Comuníquese a la nación y en obsequio del respeto que se debe a los demás estados, detalladamente en un manifiesto y acta las fuentes determinantes de esta solemne declaración, dada en la sala de sesiones del Congreso de las Provincias Unidas, donde en 1816 se proclamara la independencia de la República y refrendada por los representantes del pueblo y gobierno argentinos aquí reunidos. Firmado por Juan Domingo Perón, presidente de la Nación Argentina. Y con esto, compañeras y compañeros, considerando que hemos brindado una serie importante de ideas que nos den la absoluta convicción y seguridad de que estamos en el camino correcto cuando proclamamos la independencia económica para obtener la justicia social y la soberanía política que nos permitan alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, pero tengamos en cuenta, como nos dice el general, que en ello nos puede ir la vida. La vida, hay que estar dispuestos como los primeros soldados de la independencia a jugarnos el pellejo por nuestra patria.
contento de haber colaborado en el conocimiento o el recordatorio, fundamentalmente el recordatorio de estas extraordinarias ideas realizadas por el general Perón. Me despido de todos y de todas con muy buenas noches.